Hola, mis estimados alumnos. Hoy día vamos a continuar con el segundo reino, el reino protista. El reino protista. El reino protista son organismos unicelulares heterótrofos o autótrofos, eucariotas completos y especializados. Los representantes de este reino son los protozoarios y las algas, que a continuación conoceremos. ¿Qué organismos contiene el reino protista? Contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucariotas. Tenemos, por ejemplo, el fungi, que son los hongos, la animalía, los animales, o plantae, las plantas. Sus características. ¿Y cuáles serán sus características? Sus características tenemos que son organismos unicelulares o pluricelulares, porque no forman tejidos. También son microscópicos o macroscópicos y están formados por células eucariotas. Se clasifican en protozoarios. Aquí tenemos un protista en protozoario que cuenta con las siguientes partes: núcleo, citoplasma, película, la membrana celular y el flagelo. También tenemos al moho, más conocido como los hongos que se encuentran en el pan, frutas, pared y en otros más. También vemos las algas marinas que viven en el agua. ¿Sabías que se han encontrado fósiles de protistas que datan de hace más de 2 millones de años y que en la actualidad se cree que existe alrededor de 100.000 especies en este reino? Su alimentación. ¿Cómo se alimentan los organismos del reino protista? Su alimentación o su nutrición, primero vamos a referirnos a las algas, son autótrofas, ya que son consideradas plantas, porque generan su propio alimento a través de sustancias inorgánicas. La nutrición de los protozoos puede ser también, son autótrofas y también heterótrofas. Son heterótrofas porque obtienen su alimento de otros organismos. Su reproducción. ¿Cómo se reproducen los protistas? Al igual que los hongos, los protistas se reproducen por fisión binaria o gemación y esporulación. En el caso de las algas, el cigoto diploide se divide por mitosis y origina un adulto diploide llamado esporofito, que genera esporas haploides. Estas germinas y dan lugar a adultos haploides llamados gametofitos. La bipartición también es una reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. Su reproducción. Acá veamos una imagen para entender mejor cómo es la bipartición o división simple. Estas células Estas células van a duplicarse su ADN, en el cual van a nacer o van a dar lugar a dos células hijas. La célula madre se divide, acá tenemos a la célula madre que se divide en dos células hijas iguales a la célula madre. Es la modalidad más común y muy frecuente en las bacterias. También se reproducen por gemación. Por gemación, la célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas, que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Es muy frecuente en las levaduras. También por esporulación. El núcleo se divide muchas veces
Aquí tenemos el núcleo de la célula, ya que es un núcleo que se puede ver y se dividen o se multiplican muchas veces. O sea, van a tener varias células, formando una célula polinucleica que origina numerosas células hijas que se dan en los protozoos. La reproducción sexual. También estos protozoos se reproducen sexualmente, ya que interviene el gameto masculino y femenino. Pero acá tenemos, por ejemplo, la desintegración o desintegrándose, los micronucleicos, los macronucleicos en división mitotótica y el intercambio de material nuclear. La mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición, lo que produce una tasa de crecimiento exponencial. Por ejemplo, bajo condiciones óptimas, la bacteria, el Escherichia, se puede dividir una vez cada 20 minutos. El ADN bacteriano tiene tasas de mutación elevadas. De esta manera, la rápida reproducción bacteriana de amplias oportunidades para que se produzcan nuevas capas capaces de desarrollarse resistencia a antibióticos y les ayuda a proliferar en una gran variedad de ambientes. Vemos acá también la reproducción sexual, que es por meiosis. ¿Y quiénes pertenecen al reino protista? Al reino protista pertenecen las algas, los protozoos y los mohos. Veamos las algas. Las algas son organismos unicelulares o pluricelulares. Generalmente viven en medios acuáticos o zonas húmedas. Pueden ser microscópicas o macroscópicas. Todas poseen clorofila. Como vemos, la clorofila es el pigmento colorante que le da pues a las hojas verdes. También realizan la fotosíntesis, o sea que se alimentan de los rayos de la luz solar. Su reproducción puede ser asexual por bipartición o esporulación o sexual. Esto implica la producción de gametos masculinos y femeninos. Su clasificación. ¿Cómo se clasifican las algas? De manera general, las algas están clasificadas en 5 divisiones: las algas verdes, los cloropitas, las algas doradas, las clirosopitas, las algas pardas, las paepitas, las algas rojas, las rodopitas y las dinoflagelados, los pirropitas. Aquí veamos dos algas. Tenemos la alga parda, que son las paeopitas. Tenemos la lechuga de mar, que es una alga verde. Y su importancia de las algas es porque producen oxígeno en grandes cantidades, constituyen la base de las cadenas alimenticias marinas. También se utilizan en la alimentación, por ejemplo, la lechuga tenemos algunas algas que lo vemos en el ceviche, lo podemos comer. También sirven para elaborar productos de limpieza personal, para elaborar el champú, los jabones, las pastas dentales, etcétera. Los protozoos. Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, o sea que se pueden ver gracias a un microscopio. Son unicelulares protistas, heterótrofos, porque se alimentan de otro ser. Son también fagótrofos, depredadores o detritívoros. A veces mixótrofos, que viven en ambientes húmedos o también directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. Esos son los protozoos.
¿Cómo se clasifican los protozoos? Los protozoos se clasifican en rizópodos, en ciliados, en flagelados o esporozoos. Los mohos. Tenemos el moho en el pan. Cuando dejamos el pan o una fruta o, mayormente la fruta en el pan o otro alimento, en la comida, lo dejamos por días, lo que va a pasar es que se va a llenar de mohos, o también más conocido como hongos. Se va a llenar de mohos, esto va a hacer que el ser vivo está viviendo acá. Es un ser vivo el moho, está viviendo, se está pues comiendo todo los alimentos que están en descomposición. Características generales de los mohos. Son heterótrofos, multinucleados y multicelulares. Los mohos acuáticos, muchos de los cuales se asemejan a los hongos en su estructura básica, viven en lugares acuáticos y en lugares húmedos, fríos y sombreados de los bosques, sobre leños, hojas muertas u otra materia orgánica en descomposición. También podemos ver en las paredes de las casas, ya que esa es por la humedad, se llenan los mohos.